Bueno, vamos a continuar con el cuarto tema de la serie Enséñanos a orar. Y el tema de hoy lo he titulado Un Padre que nos escucha. Un Padre que nos escucha. Abra su Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1, por favor. ¿Lo tiene? Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Note lo que él hacía. Estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí tenemos un cuadro muy interesante sobre lo que antecede al Padre Nuestro. Aquí encontramos, Lucas nos describe a un discípulo que seguramente se encontraba cerca de Jesús en ese momento, cerca del lugar donde Jesús estaba orando. Y este discípulo mostró interés por ser enseñado ¿a qué? A orar. Este discípulo había escuchado a Jesús predicar, sin embargo, no le dijo: Señor, enséñanos a predicar. Este discípulo había visto a Jesús convertir el agua en vino, pero él no le dijo: Señor, enséñanos a convertir el agua en vino. Mire, él podía aprender a predicar estudiando la ley. Él podía hacer milagros mediante el poder de Dios, pero había algo acerca de la oración que estaba fuera de su alcance. Al escuchar a Jesús orar, aquel discípulo, más que impresionarse, él se dio cuenta de su propia deficiencia con respecto a la oración. Era algo que no podía aprender tomando notas en el seminario bíblico. La oración, escuche esto por favor, la oración puede ser una pérdida de tiempo si usted no comprende su propósito. Y es precisamente lo que este discípulo le decía a Jesús: enséñanos a comprender el propósito de la oración. Enséñanos a llevarlo a cabo. Hay algo acerca de la oración que no puede aprenderse mediante el método visual, ni auditivo, ni kinestésico. La oración no se adquiere mediante un sistema de aprendizaje en el cual estamos observando, memorizamos, repetimos, recordamos o generamos sensaciones cognitivas. De esta forma registrando información a través de nuestros sentidos. No es así como se aprende a orar. Los discípulos habían visto a Jesús orar, lo habían escuchado orar, habían observado sus movimientos al orar. Pero este discípulo decía: Señor, enséñanos a ir más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen o lo que percibimos. Este discípulo podía replicar lo que Jesús hacía, podía repetir lo que Jesús decía. Sin embargo, ese método no desarrollaría su capacidad sobre la oración. Había algo más que en su humanidad resultaba inalcanzable. La oración no puede hallarse superficialmente. La oración no puede consistir meramente en estar repitiendo una y otra vez lo mismo, creyendo que de esta manera vamos a persuadir a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Para aprender a orar no es necesario ver o escuchar o sentir. Es necesario penetrar las profundidades del alma. Es necesario que, como lo hizo Ana, derramó su alma y su corazón en el altar de Dios pidiendo un hijo. Ella derramó su corazón. Y es lo que nosotros debemos hacer con respecto a la oración. Tenemos que derramar nuestra alma. Tenemos que quebrantar nuestro corazón ante el dador de la vida. El único manual de instrucción que pidieron los discípulos fue el de la oración. Fue el único manual que ellos pidieron. Ellos pudieron haber pedido instrucciones sobre muchos otros temas, como lo mencioné, cómo hacer milagros, cómo predicar eficazmente, cómo calmar los vientos y las aguas. Jesús resucitó personas de la muerte, pero los discípulos no pidieron aprender sobre cómo resucitar a gente. Lo único que pidieron: Señor, enséñanos a orar.
¿Qué movió a los discípulos a sentir esta inmensa necesidad de saber orar? Ahora yo le preguntaría en este momento a usted, ¿usted sabe orar? ¿Sabe orar? Los discípulos sabían perfectamente que Jesús era el perfecto ejemplo de oración. Él era un modelo de oración. Y lo podemos ver a través de los evangelios. Jesús oró antes de comer, oró por los niños, oró por los enfermos, oró con gratitud, oró con tristeza, oró con lágrimas, oró por sus enemigos, oró por sus discípulos. ¿Usted nota aquí la dependencia que Jesús tenía en la oración? Ahora, no estoy refiriéndome a un hombre solamente, me estoy refiriendo al Hijo de Dios. Él creó los planetas. Él es quien formó cada una de las estrellas y todo lo existente con el poder de su palabra. Toda la composición humana con todos sus complejos fue entretejida en sus manos. Y aún así vemos a Jesús que dependía de la oración para cualquier aspecto de su vida. Siendo Él el Señor de las huestes celestes, siendo Él el creador de todo lo visible e invisible, aún así, Él oraba, Él dependía de la oración. Él es quien con el poder de su palabra creó todas las cosas y aún así, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, aún así en su humanidad, Él dedicó gran parte de su tiempo a la oración. Él oró en el desierto, en el sepulcro, en el huerto. Él oró en la tristeza, en la injusticia y oró mientras estaba crucificado. Algunas veces podemos ver en la vida de Jesús, Él desaparecía de la vista de sus discípulos para orar toda la noche, escuche, toda la noche. Una ocasión, Él había tenido uno de los días más difíciles de su vida, de su ministerio. La jornada había comenzado con una noticia trágica sobre la muerte de su pariente, amigo y cercano, Juan el Bautista. Esto fue algo que le dolió profundamente. Y Jesús, ante esa mala noticia, Él intentó retirarse, Él intentó mantenerse a solas. Sin embargo, dice la Biblia que Él no pudo pasar ese duelo en ese momento. ¿Por qué razón? Porque le siguió una multitud de miles de personas. Él tuvo que dedicar ese tiempo a las personas. A pesar de que se sentía apesadumbrado, de que sentía ese dolor, esa tristeza por la pérdida de su amigo y pariente, Él se pasó todo ese día enseñando y sanando a las personas. ¿Usted sabe lo que es esto? Él no dejó de cumplir con su propósito. Él se interesaba en las personas. Él bien pudo haber pasado su duelo y decir, no, hoy no. Hoy no voy a sanar a nadie, hoy no voy a intervenir en la necesidad de nadie. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Cuando Jesús descubre que la multitud estaba teniendo hambre y no había comida, Jesús multiplicó un par de panes y unos pececillos de una canasta y multiplicó y alimentó a toda una multitud. En un lapso de unas pocas horas, vemos cómo Jesús enfrentó la tristeza, el estrés, las exigencias y las demandas y las necesidades de la gente. Ciertamente Él se merecía un buen descanso, lo justificaba. Sin embargo, en ese día cuando llegó la noche, ¿qué cree que Él hizo? Él merecía descansar, Él merecía que lo dejaran solo. Pero dice la Biblia que Él despide a la multitud y les dice a sus discípulos que se subieran a la barca. Y posteriormente dice Marcos 6:46 que Jesús subió a las colinas para orar a solas. Orar a solas. Los discípulos vieron el ejemplo en la vida de Jesús. Y que siendo el Mesías, el Hijo de Dios, ellos vieron y observaron algo muy notable. Cómo Jesús dependía significativamente de la oración. De la oración. Cualquiera podría pensar, bueno, es que Él es el Hijo de Dios, Él no tiene que orar. Él no tiene que orar, Él no tiene que interceder como nosotros lo hacemos o lo necesitamos, pero Jesús lo hacía.
Al ver a Jesús orando, ellos pudieron comprender que la oración sería su mayor y más grande recurso en esta vida. Escuche lo que le acabo de decir, por favor. Los discípulos comprendieron, al ver el ejemplo de Jesús, que la oración sería su mayor y más grande recurso en esta vida. Y lo mismo debe ser para nosotros. Eso debe representar la oración. Él mismo dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y así como este discípulo, esta debe ser nuestra súplica el día de hoy. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a comprender que la oración debe ser nuestro más grande recurso en esta tierra. Eso es lo que Dios ha dispuesto a nosotros para que podamos tener comunión con el Padre. Hemos leído tu palabra, hemos visto con qué poder solían orar aquellos hombres en el pasado. Y estamos orando de esta forma. Señor, hemos visto las poderosas hazañas y las maravillas que aquellos hombres mortales hicieron con sus oraciones, a través de lo que ellos oraban. Qué poderosas maravillas hicieron en respuesta a las oraciones. Y no debemos vivir en temor cuando tenemos en nuestro alcance el mayor recurso de la oración, que nos dará gozo en medio de la prueba, que nos dará contentamiento en medio de la estrechez. Y podemos regocijarnos en un Dios, en un Padre que nos escucha y que nos responde. Moisés oró, ¿y qué sucedió? El mar rojo se abrió. Josué oró y las murallas de Jericó cayeron. Daniel oró y los leones no pudieron dañarlo. Pablo y Silas oraron y fueron librados de la cárcel. ¿Se da cuenta? Oraban y había respuesta. Aquí podríamos decir lo siguiente. El hermano fulano oró, ¿y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Tú oraste, ¿y hasta dónde trascendió tu oración? Porque no hay diferencia entre nosotros y Moisés. No hay diferencia entre nosotros y Josué. Ellos no son, en ese sentido humano, mejores que nosotros. Con respecto al propio Elías, se dice que él tenía y presentaba las mismas debilidades que nosotros. La diferencia era que ellos eran hombres dedicados enteramente a la oración, en cualquier aspecto, en cualquier asunto. Por eso recibían respuesta. La iglesia actual ora, pero presenta dudas. Se presenta la incredulidad fácilmente por lo que ven, por lo que sienten y saben, y no reciben nada. Y no sucede absolutamente nada, porque no somos persistentes en la oración, porque no hemos concebido la oración como nuestro mayor recurso en esta vida. Una ocasión se le preguntó a George Mueller, ese gran hombre de oración, ¿cuánto tiempo él pasaba en oración? Y la respuesta de este hombre fue, y la cito, él dijo, vivo en el espíritu de la oración. Oro conforme camino, conforme me acuesto y conforme me levanto. Las respuestas siempre están viniendo, decía este hombre, siempre están viniendo. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, oremos sin descanso, oremos en todo tiempo. En la oración del Padre Nuestro, Jesús enseña la importancia de fundamentar nuestras oraciones sobre la verdad, como lo vimos la semana pasada. Esto es una completa dependencia de la paternidad de Dios para todas las cosas. Algunos comentaristas bíblicos señalan que Jesús no solo enseñó sobre el cómo debían orar los discípulos, sino que les enseñó en relación con su oración personal con el Padre. Y este discípulo se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar.
Y en Lucas 11, verso 2 al 4, Jesús les dice, Él les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos conocemos la oración del Padre Nuestro, pero lamentablemente, cuando la recitamos o cuando la mencionamos, muchos comienzan orando así, mire, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sin advertir el pensamiento de adoración que está contenido en cada frase. Es lo que yo quiero hacerle ver este día. Esta oración está concentrada en un pensamiento de dependencia, adoración a Dios mismo. Y decimos la primera frase. Y pasamos inadvertida la implicación que hay en lo que estamos diciendo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué sigue? Comenzamos a repetir las siguientes palabras. Venga tu reino. Pero aquí la pregunta es, tú dices, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero yo pregunto, cuando tú oras esto, ¿realmente deseas que su reino venga? ¿Realmente es Dios un Padre para ti? Tú dices, Señor, que venga tu reino. ¿Y qué pasaría si el reino de Dios llegara a venir en este momento? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estarías tú? ¿Cuál sería tu posición en este instante delante de Dios si Él te demandara cuentas de lo que has hecho con tu vida? Que venga el reino de Dios, claro, deseamos, lo oramos, pero ¿estás a cuentas con Dios realmente? Y eso te lleva a una reflexión sobre esta oración, pero a veces no reflexionamos lo que estamos orando ni leyendo. Ahora, ¿dónde estaría yo si el reino de Dios viniera en este momento? Y mientras estamos pensando en eso, aquí nuestra mente está pensando en esto y luego nuestra voz sigue adelante con la siguiente frase, ¿no? Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y de esta manera se mezclan nuestras oraciones y estamos galopando sobre cada una de las frases de este Padre Nuestro sin realmente comprender la implicación que hay en lo que estamos orando, en lo que estamos diciendo. Y nos detenemos al final de cada frase y ya terminamos el Padre Nuestro y ya oré. Así es el concepto que algunos tienen de oración. Ya oré. Realmente tenemos que detenernos al final de cada frase hasta que verdaderamente entremos en un acuerdo con Dios sobre lo que estamos orando, sobre lo que estamos diciéndole. No trates de poner 2 flechas en el arco a la vez, porque ninguna dará en el blanco. Tenemos que ir un paso a la vez. Tenemos que reflexionar sobre lo que el Padre Nuestro está enseñándonos. El Padre Nuestro no es un esquema, un patrón repetitivo. Jesús no lo enseñó con ese fin. ¿Cuántos han visto o tienen en casa alguna bocina inteligente? Ya sea una Siri o una Alexa. Tú le hablas a esta bocina inteligente y se activa a través de comandos ya predeterminados. Tú le dices, no sé, oye Siri, inmediatamente te va a decir, ¿qué se te ofrece? ¿Ya ven? Ahí sonó uno. Aquí está otra vez. No Siri. O Alexa, inmediatamente responde, ¿no? Y tú le dices, ponme música, o envía un mensaje a fulano. Usamos comandos determinados para que se activen sus funciones. Y algunos ven el Padre Nuestro precisamente como esto. Si yo digo, dame el pan de cada día, entonces lo va a dar inmediatamente. Y pensamos que el Padre Nuestro es una serie de comandos que debemos repetir para que recibamos respuesta o para que se haga lo que nosotros queremos que sea. Y no es así. Jesús no enseñó el Padre Nuestro como una serie de comandos repetitivos.
para que una oración pueda ser de esta forma eficaz. No, ese no fue el fin de la oración del Padre Nuestro, sino Jesús enseñó solamente algunos principios, algunos elementos que deben ser contenidos en la oración. Y hoy yo quiero invitarlos a que meditemos sobre algunos de ellos, porque el orar es lo que implica meditar sobre lo que Dios está hablando, meditar sobre lo que Dios está mostrándonos, meditar en las maravillas de Dios, en el poder de Dios. Entonces, cuando comenzamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué meditación de adoración hay en tu corazón sobre esta frase? Padre nuestro que estás en el cielo. Llamamos a Dios ¿cómo? Nuestro Padre. Ahora, ¿cuál es la implicación de llamar a Dios nuestro Padre? La implicación en esta declaración es la más elevada posición para el hombre, el ser un hijo de Dios. Primera de Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso. Llamamos a Dios nuestro Padre, y al llamarlo Padre, nuestro corazón se ensancha. Se ensancha. ¿Por qué? Por esa cercanía, por esa relación, porque podemos llegar a Él con la confianza que un hijo tiene con aquel que lo engendró, aquel que lo protege, aquel que provee toda su necesidad. Y comenzamos a reflexionar en adoración sobre esta frase: Padre nuestro. Él es nuestro Padre, Él es quien nos cuida, Él es quien provee nuestra necesidad, Él es quien nos da la vida. Y es inevitable que tu corazón se rinda a Él en adoración. Ahora, el hombre nuevo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido restituido por Dios mediante su gracia, dice en primer lugar: Padre, yo soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque he nacido de la simiente espiritual de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Yo soy su hijo. Juan 1:11 al 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. El que ha creído, dice Juan, el que ha creído en su nombre, obtiene la adopción legal de ser hijo de Dios. De ser hijo de Dios. Una ocasión a un niño que había sido adoptado, sus compañeritos del salón se burlaban de él y le hacían bullying porque era adoptado. Y él llegaba a su casa triste, llorando, sufriendo por el maltrato psicológico que le hacían, por las burlas que los compañeros le daban por ser adoptado. Y un día sus papás hablan con él y le dicen: hijo, tú no debes sentirte mal porque eres adoptado. Porque a diferencia de todos los demás, nosotros te elegimos a ti para amarte. Nosotros te dimos nuestro amor. Nosotros te escogimos a ti. Y el niño, cuando sus padres le dicen eso, él se sintió privilegiado, se sintió honrado, porque eso es lo que implica la adopción, el haber sido elegido por alguien más para manifestar amor, protección y cuidado. Y esto es lo que el Dios hace con nosotros como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y la adopción es el acto amoroso de Dios, donde ahora nos constituimos legalmente hijos de Dios. Ahora, Él nos eligió, sí, ¿cierto? Él nos eligió, y no por ser dignos, y no por ser los mejores, no por ser talentosos. Él nos eligió a pesar de ser indignos. De la manera que Moisés fue adoptado como hijo de la hija de Faraón, o como Mefiboset, que fue acogido por David, así también Dios nos ha hecho sus hijos. La palabra que leemos aquí, hijos, es una palabra griega tegna, y hace énfasis en el origen vital. Es usada como una expresión cariñosa. Es la misma expresión que podemos leer en Gálatas 4:6, donde dice: y por cuanto somos hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La palabra Abba era un término que los niños pequeños usaban para abordar a sus padres, para acercarse a sus padres. Sería similar a nuestra palabra aquí en México como decir papito, ¿verdad? Papi. Es una palabra menos informal, pero más cariñosa, que denota cercanía, denota confianza, comodidad entre un hijo y un padre. Y eso es Dios para nosotros. Por eso Jesús dice, digan esto, oren así, Padre nuestro que estás, ¿dónde está? En el cielo, dice. Él está en el cielo. Cuando usted recurre a su Padre, ¿hacia dónde debe mirar? Hacia el cielo, es decir, hacia arriba. Colosenses 3:2 nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, que a Dios no lo vamos a conocer en esta esfera temporal y terrenal. A Dios no lo vamos a conocer a través del materialismo, a través del emocionalismo, a través de lo que percibimos. Debemos mirar más allá de este plano terrenal. Y esto nos hace poner la mira en lo alto. Ahora nosotros vamos a nuestro Padre en busca de recursos, poniendo la mira en las cosas de arriba. Mostramos desconfianza cuando buscamos recursos en el mundo y no dependemos de Dios. Mostramos incredulidad cuando ponemos nuestra confianza en las cosas terrenales. Ahora, Dios no busca los recursos que Él nos va a dar en este mundo. Él no depende de este mundo. Él los provee ¿desde dónde? Desde el cielo. Desde la planicie de lo que no vemos, de lo que es invisible, de lo que solo puede adquirirse a través de la fe. Ahora, yo creo esto. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en el poder de Dios para obrar de manera sobrenatural. Una manifestación de Dios que va más allá de lo que mis sentidos naturales pueden percibir. Yo lo creo. Y cuando yo lo creo, comprendo que la dimensión sobre la cual Dios puede obrar es algo que mi mente no comprende. Es algo que mis ojos nunca van a alcanzar a percibir. ¿Por qué? Porque Él está más allá de este plano temporal que se define por el espacio, por el tiempo y por la materia. Y yo comprendo que Él tiene todos los recursos en la esfera sobrenatural a su disposición, como dice Efesios 1:3, para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él es un Padre amoroso que tiene todos los recursos del cielo y que va a proveer y va a suplir cualquier necesidad que nosotros tuviéramos. Y aquí viene un punto importante. Si comprendiéramos la majestuosidad del ser ante quien suplicamos, nuestra vida de oración no estaría tan reprimida, no sería tan pasiva, no sería tan indiferente. Porque la mayoría de las personas oran pidiendo como si no necesitaran lo que están pidiendo. Pides por el perdón de tus pecados, pero vagamente, Señor, perdóname mis pecados, tú ya sabes que soy un pecador, pero no hay súplica, no hay clamor, no hay entrega, no se está derramando el corazón, no se está derramando el alma delante de Dios. Pedimos sin querer recibir algo. Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y dice, nada es imposible para ti. ¿Sabe? Él es nuestro Padre. Él es el Padre que hizo los cielos, que hizo la tierra con su gran poder. Algo que no perciben nuestros sentidos, obviamente, el cómo Dios lo hizo.
Él es quien obra con su brazo extendido sobre las galaxias, sobre todo ser vivo. Y Jeremías, la reflexión de Jeremías es la siguiente: yo veo los cielos, yo veo la tierra, yo veo la manifestación del poder de Dios sobre las aguas, sobre los océanos, sobre los cielos, sobre las aves, sobre las plantas, sobre los mamíferos. Veo las maravillas y el gran poder de Dios. Y la afirmación es: sería necio el no confiar en Él. Sería necio pensar que el poder de Dios tiene límites. Sería necio pensar que Dios está imposibilitado de obrar en mi vida, en mi necesidad. Por eso al final dice: nada es imposible para ti, oh Señor. Y ahí es como meditamos en este Padre nuestro que estás en los cielos. Y posteriormente la siguiente frase es: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, es decir, en la planicie de lo que no vemos y en lo que sí vemos. Meditemos en esta frase: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esta declaración es una aceptación de la soberanía de Dios. Como lo dice Efesios 1:11, al ser soberano, Él es quien hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él es quien dio aliento y vida a todo y a cada uno de nosotros. Tan solo éramos un puñado de polvo, pero ¿qué hizo Dios? Nos dio vida, sopló aliento de vida. Cuando nosotros decimos y oramos: hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra, debemos comprender qué es lo que Jesús está instando a que nosotros comprendamos. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? No debe ser una repetición vaga, es un elemento solamente que nos lleva a orar de una manera adecuada delante de Dios. Para comenzar, al decir hágase tu voluntad, lo que tú estás diciendo es: no quiero que se haga mi voluntad, renuncio a mi voluntad, presento la renuncia de mis propios derechos. Y de esta manera es como yo puedo rendir totalmente mi ser ante Dios. Pero si yo no renuncio a mi propia voluntad, si yo no renuncio a mis propios derechos y quiero rendirme a Dios, no va a resultar. No va a resultar. Entonces la invitación aquí en esta oración y la actitud correcta es ir delante de Dios y ceder nuestra voluntad. Ceder nuestra voluntad. ¿Qué implica esto? Implica que muchas veces no vas a recibir lo que tú hubieras deseado. ¿Estás dispuesto a ceder tu voluntad a Dios sin importar que no recibas lo que tú hubieras querido? Implica que yo voy a hacer su voluntad y yo voy a orar que se haga su voluntad también sobre mi vida, sobre mi familia, sobre esta ciudad, sin importar cuál sea el sacrificio para cumplirla. Sin importar que vayamos en contra de los ideales de este mundo. Jesús dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto en Juan 4:34. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad, Señor. Bueno, la voluntad de Dios en primer lugar es que obtengamos la vida eterna. Jesús dijo: la voluntad de mi Padre es que todo aquel, Juan 6:40, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo, dice, le resucitaré en el día postrero. En segundo lugar, es la voluntad de Dios que guardemos sus mandamientos. Jesús le dijo al joven rico en Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Juan 8:51 dice, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y primera de Juan 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta es la voluntad de Dios, que obtengamos vida eterna y que guardemos sus mandamientos. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo el guardar, el atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón, el que vamos a obedecer a Dios. Hágase tu voluntad en mi vida. ¿Qué implica yo hacer la voluntad de Dios para mi vida? Obedecerlo. Yo debo actuar y debo conducirme de una manera que todo lo que yo haga sea vivir como Él anduvo, como lo dice Efesios 4:13, hasta llegar a la plena y completa medida de Cristo. Job es un ejemplo inspirador de cómo en medio de la adversidad podemos rendirnos totalmente a los designios de Dios. Sea cual sea las circunstancias, sea cual sea el mundo en el que estamos viviendo, sea cual sea la inclinación que nuestra sociedad actual está teniendo, podemos rendirnos ante los designios de Dios. Y no podemos objetar o no podemos justificar el no obedecer a Dios porque la situación es difícil, porque las crisis están muy grandes, porque hay muchos problemas, porque nadie entiende, porque nadie escucha, porque nadie obedece. No podemos justificarnos de esta manera. Job es ese ejemplo claro de que podemos rendirnos a la voluntad de Dios sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. La historia de Job, usted la conoce. Él perdió a todos sus hijos e hijas, tuvo una quiebra económica, perdió sus bienes, enfermó, su esposa se convirtió en su acérrimo enemigo, pero vemos que él en medio de todas estas tribulaciones, con absoluta sumisión a la voluntad de Dios, actuó con paciencia. Se humilló, y en Job 1:21 él dijo lo siguiente: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor bendito. Y más adelante vemos en la vida de Job, cuando él fue mal juzgado por sus amigos, a causa de la falta de, ellos decían que Job había pecado, que no había sido fiel a Dios. Él, en respuesta a esas declaraciones de sus amigos, él dijo una de las palabras más memorables para quienes están pasando tiempos difíciles. En Job 13:15 dijo: he aquí, aunque Dios me quitara la vida, en Él esperaré. Otra versión dice: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Y vemos cómo Job persistió en obediencia y en cumplimiento a la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a la fidelidad de Job? Bueno, dice Job 42:10 que el Señor restauró a Job, aumentó el Señor el doble de todo lo que tenía. Y Dios lo bendijo. Mire, el cristiano, por implicación de su fe, por implicación de lo que cree, debe someterse a la voluntad de Dios. No somos llamados a obedecer a Dios cuando las cosas van como queremos. Debemos seguir siendo fieles en la tristeza. Debemos seguir siendo fieles en la pérdida. Debemos seguir siendo fieles en el luto, en la decepción, en la traición. Y debemos perseverar en esa fidelidad a Cristo, tanto en la tristeza como en el consuelo, tanto en el luto como en el gozo, tanto en la escasez como en la prosperidad, tanto en la enfermedad como en la salud. Y la Biblia nos insta a que demos gracias a Dios en todo y por todo. Es lo que la Biblia nos dice. Como Pablo claramente lo afirma en Filipenses 4:2-13. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la saciedad como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús mismo enfrentó una lucha personal. Dice Mateo 26:39 que cayendo sobre su rostro, Jesús oraba diciendo: Padre mío, si es posible, ¿qué oraba?
que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú quieras. Había abnegación, había humildad. Jesús no resistió el propósito de Dios. Jesús no se rebeló ante la voluntad de Dios. Y vemos cómo Él perseveró en la voluntad de su Padre, aún cuando esto se oponía directamente a sus propios deseos en ese momento, de recibir toda la ira de Dios como castigo y justicia por el pecado. Así que bien haríamos en orar: Señor, dame la gracia de no querer más de lo que tú quieres para mí y de no querer jamás lo que tú no quieres. Así es como debemos orar. Esta reflexión nos lleva a esto: Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. Y lamentablemente muchos persisten en su búsqueda por Dios solamente con ese interés de que se haga la voluntad del hombre, que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Y no es así. Vamos a fracasar en nuestros intentos de acercamiento a Dios. La siguiente expresión del Padre Nuestro es: danos hoy el pan de cada día, dice. Danos hoy el pan de cada día. Mire, ¿qué nos enseña esta frase? Nos enseña que no hay nada que podamos tener por nosotros mismos. Es decir, nos lleva a un punto de humildad y dependencia a Dios, de poder confiar en Él todas nuestras necesidades. Es a lo que nos lleva. Dependemos de Dios para todas las cosas. Y nuestra confianza en Dios es que Él pone en nuestra mano todo lo que necesitamos. Ahora, esta declaración, danos hoy el pan de cada día, es una declaración de confianza en lo que Dios puede hacer y en lo que Dios puede dar. Y hay una meditación maravillosa en esta frase. Dios es el que nos da lo que necesitamos de su propia mano. Él nos va a dar lo que necesitamos para cada día. ¿Por qué razón? Porque nosotros ignoramos lo que vamos a hacer mañana. Ignoramos si llegaremos a mañana, es más. Y para muchos no tiene gran relevancia pedirle a Dios el pan de cada día. ¿Por qué razón? Bueno, porque para muchos simplemente, a lo mejor esta frase significa algo realmente sin precedentes, sin importancia, pues consideran que el pan diario ya lo tienen asegurado. Y efectivamente, muchos han de decir: ¿pero para qué le pido a Dios el pan de cada día si simplemente voy a mi casa, abro mis alacenas, abro mi refrigerador, tomo lo necesario, me alimento y quedo saciado? ¿Para qué pedirle a Dios el pan de cada día si en este momento puedo ir aquí al súper, compro una despensa significativa, abundante, la pago y ya cubrí mis necesidades? O para otros puede significar, bueno, el pan de cada día, pero si ya en quincena me pagan mi cheque, recibo mi salario y con ese dinero voy a comprar lo necesario. Mire, hay muchas y muy diversas formas en las que un hombre puede manejar este concepto de pedirle a Dios: danos el pan de cada día. Ciertamente el pan lo recibimos por el fruto de nuestro trabajo. Y es algo que se entiende, ¿no? Debemos trabajar, se nos paga y con ese dinero adquirimos una despensa, compramos lo que necesitamos. Pero a lo que nos lleva Jesús con esta expresión de orar y decir: danos el pan de cada día, es tener una conciencia de lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Esto implica que nos estamos doblegando a Él, que estamos reconociendo que somos dependientes de Él, que nuestro trabajo dependió de Él, que ese cheque, que ese sueldo, que ese pago dependió de Él. Entonces, esta expresión nos enseña no solamente a pedirle el pan, sino es una manifestación de completa dependencia a Dios. Él nos va a dar el pan. Es decir, que cada día de nuestra vida, Él va a tener cuidado de nosotros. Él no va a dejar a un justo desamparado. Y nos enseña a pedirle, dice, solamente el pan. Y solamente el pan para hoy, para cada día, sin ninguna reserva. ¿Por qué razón nos insta a que oremos y digamos: el pan de cada día, dánoslo hoy? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Para erradicar toda ansiedad.
para arrancar de un golpe de nuestro corazón la codicia, la avaricia y hasta la esperanza de querer gastar mañana, o la esperanza de querer trabajar para vivir en el futuro bien y holgadamente. Esta expresión, esta frase nos lleva a depender de Dios, ¿cuándo? Hoy, cada día de nuestra vida. Y de esta forma atacamos toda presunción y todo orgullo de una sola vez. ¿Por qué razón? Porque Él conoce los problemas que tenemos, Él sabe lo difícil que puede ser para muchos esperar el día siguiente. Y cuando hay orgullo, el orgullo te va a impedir estirar tu mano pidiendo pan. Y la presunción te hará alardear de tus méritos y no reconocer tu necesidad de ayuda, o no reconocer la necesidad que tú tienes. Así que si en algún momento de nuestra vida estamos deprimidos o desalentados, no debemos caer en esa ansiedad, no debemos caer en un estado de imaginarnos lo peor de una situación y después estar llenando nuestras mentes con temores negativos, preocupaciones frustrantes de lo que el mañana será. Y esta expresión, danos el pan de cada día, es decirle a Dios, tú tienes cuidado de mi vida hoy. Y aún lo que venga mañana es algo de lo cual tú cuidas de mí y tú pones atención a mi vida. Porque Dios sabe, fíjense, Dios sabe lo que no podemos manejar. Dios sabe que no podemos manejar muchos de nuestros problemas. Por eso Él, en la eternidad, nos ha dado esta solución. Él, en su presciencia, nos ha enseñado a pedir por el día de hoy, a manejar nuestros problemas día a día, a depender de Dios para cada situación de nuestra vida, no para lo del futuro, porque tal vez nunca llegue el futuro para nosotros o el mañana. Quizás nunca vamos a llegar mañana, o en un mes, o en un año. Yo debo pedirle que Dios obre en mi vida hoy, que provea mi necesidad hoy. Y sobre esto Hebreos 13:5 nos dice que sean sus costumbres sin avaricia. El pedirle a Dios el pan de cada día, ¿qué está haciendo? Está atacando ese deseo de avaricia. ¿Y qué nos dice el texto? Contentos con lo que tienen, ¿cuándo? Hoy. Agradecidos por lo que el Señor nos da. Porque Dios ha dicho, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Entendamos, las cosas no van a mejorar porque nos afanemos. Las cosas no van a progresar porque estemos preocupados por lo que va a ser mañana. Por eso, aquel que depende de Dios como su Padre Celestial, ¿qué hará? Señor, dame el pan de cada día. Y saben, no solamente se refiere a lo material, no se refiere solamente al pan que necesitamos para la vida del cuerpo, sino también se refiere al pan espiritual que sustenta el alma. Jesús mismo se presentó como el pan de vida. Y a esto nos lleva esta declaración: danos hoy el pan nuestro de cada día. De cada día. Entonces, ¿qué nos enseña esta frase? Primero, nos enseña que todas nuestras provisiones dependen de Dios. ¿De dónde provino el maná? Todo provino de Dios. Y Dios les dijo, únicamente recojan lo que sea necesario para cada día. Pero algunos en su avaricia, en su codicia y en su ansiedad, ¿qué hacían? Acumulaban de más. Y al día siguiente, ¿qué sucedía con ese maná almacenado? Se echaba a perder. Se echaba a perder, independientemente de las fuentes intermediarias, independientemente de quién sea tu jefe o quién sea el dueño de la empresa, independientemente de quién sea la fuente de tus ingresos hoy, todo lo que tú recibes y todo lo que Dios nos da procede de su mano, viene de Dios. Entonces, esta expresión, esta frase, danos el pan de cada día hoy, ¿qué nos enseña? Que nuestras provisiones siempre serán seguras a través de la fe, y podemos orar, Señor, danos el pan de cada día. ¿Y sabes qué? El pan no te faltará, el pan no te faltará. Si el maná no faltó durante 40 años, tampoco el Señor dejará de suplir tus necesidades. Pero Él quiere que tú seas dependiente de Él cada día de tu vida, cada día. Y Dios te dará tu ración si tú eres su hijo.
Él te dará su porción diaria, la porción que tú necesitas diariamente si tú le sirves. Y de ahí que la Escritura nos diga que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitamos para el día de hoy serán añadidas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a esta frase, a esa meditación sobre el pan de cada día en nuestras vidas. Después viene la siguiente frase que dice, y perdona nuestras deudas, es decir, ofensas, pecados, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Meditando sobre esta frase del Padre Nuestro, nos lleva a la siguiente reflexión. Tenemos por juez de nuestra conducta al que no se deja engañar por nuestra apariencia exterior. Tenemos por juez de nuestra conducta aquel que juzga y que conoce lo que pasa en el corazón. Él es un Dios que no juzga lo superficial en nosotros. Él es un Dios que no juzga la apariencia, el exterior, sino que Él ve aquello que no está patente y manifiesto a los ojos de los hombres. Él mira lo profundo de nuestro corazón. Sobre esto que está hablando aquí, al Él conocernos totalmente y saber la condición que hay en nuestra vida, no podemos negarnos, dice aquí, no podemos negarnos para perdonar a nuestro prójimo las cosas pequeñas y despreciables que ellos nos hacen, comparadas con el perdón de Dios por nuestros pecados. Aquí debe haber esa disposición de perdón en base al amor que nosotros ya recibimos de parte de Dios. Y la meditación que hace aquí esta expresión de cómo debemos orar, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La invitación es la siguiente, que tú debes huir, debes alejarte, debes apartarte de la falta de misericordia hacia tu prójimo. Debes apartarte de la crueldad, debes apartarte del resentimiento, debes apartarte del odio que tú pudieras sentir hacia una persona que te ha ofendido. A eso se refiere un deudor, alguien que te ultrajó, alguien que te quitó, alguien que tomó algo que no le correspondía. Esa ofensa que está ahí en tu corazón. Entendamos lo siguiente, hablando sobre esto del perdón hacia los demás, hay más mal en el pecado más pequeño que en la aflicción más grande. Y lamentablemente nosotros juzgamos nuestra vida sobre nuestras aflicciones, pero no sobre esos pecados pequeños que estamos consintiendo en el corazón. Y pecados pequeños como el no perdonar la ofensa de alguien que te lastimó. Pecados pequeños como es que me hizo esto, no me habló, me hizo un gesto feo, ¿verdad? Me dijo y no hizo. Pecados pequeños. Hay mayor juicio en eso que aparentemente es insignificante. Cuando nos resistimos a perdonar los males que hemos recibido de otros, ¿sabes qué sucede? Nos estamos atando a nuestros propios pecados y no a los de nuestro ofensor. Si nos ofendió nuestro hermano, la actitud correcta aquí es dar gracias a Dios por la injusticia que contra nosotros se cometió. Y de esta forma tú glorificas a Dios, tú glorificas a tu Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque tú vas a recibir de Dios misericordias infinitas, tú vas a recibir de Dios consuelo infinito, tú vas a recibir de Dios un gozo inexplicable, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. A eso nos lleva esta meditación. Por eso podemos acercarnos a Dios, podemos pedirle al Señor que nos ayude en nuestra necesidad, y cuando venga tu ofensor, tú digas: Señor, yo perdono,
Yo perdono a mi ofensor, así como yo he recibido el perdón de mis pecados, de esta misma manera yo otorgo esa misericordia y ese perdón hacia mi ofensor. Porque si tú no lo haces, tus oraciones serán inútiles. Si tú permaneces en odio, en resentimiento y en amargura contra aquel que te ha ofendido. Así que es preciso que no nos olvidemos de esto y que lo tomemos en cuenta y que evaluemos cómo está la condición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque debemos acercarnos a Dios con esta actitud: Señor, perdóname, así como yo he perdonado a aquel que me ofendió. Esa debe ser tu oración. Esa debe ser tu oración. En tu mano está el que puedes quedar en absolución o en condenación. Quedas en absolución cuando tú perdonas y quedas en condenación cuando decides no perdonar. Santiago 2:13 dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y qué hermosa meditación es esta, donde podemos ir delante de Dios y decir: Señor, yo sé que tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios misericordioso, tú perdonaste a la adúltera, tú perdonaste a Pedro en su negación, tú perdonaste a aquel ladrón que estaba al lado de la cruz. Y en señal, yo sé que tú también perdonarás toda clase de pecado en mi corazón y mostrarás misericordia por mi vida. Y ahí estás siendo también restaurado por el amor de Dios. Así que Dios, al perdonar tu pecado, Él está remitiendo tu culpa y tu castigo. Y tú eres libre de esa condenación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también con aquellos que nos han ofendido. Es lo que está diciendo aquí, esa es la reflexión que hace. Debemos orar de esta manera. El Señor te dice: yo te he perdonado toda tu deuda porque me lo has pedido. Así, con esa misericordia que yo te he mostrado, tú perdona a tus deudores, perdona a tus ofensores. Si has recibido perdón por tus ofensas, en ti hay perdón por tus ofensores también. Y así es como meditamos y oramos: Señor, gracias porque tú perdonas mis pecados. Y tu amor se derrama en mi corazón para yo poder perdonar a los que me ofenden. Y finalmente dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y termino. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Miren, el orgullo es el origen y el alimento de todos los pecados. No hay pecado sin orgullo, porque todo el que peca se antepone a sí mismo y antepone su apetito a Dios y a su ley, lo que esto demuestra un verdadero orgullo. El orgullo derribó la torre de Babel y confundió las lenguas, sumergió en el mar los carros y el ejército del faraón. El orgullo derrotó a Goliat, destronó a Saúl, condujo a Amán a la horca y mató a Sennacherib. A eso llevó el orgullo. Cayeron en la tentación, cayeron en el mal. El orgullo hace de nuestra propia voluntad nuestra ruina. Eso es lo que hace el orgullo. Vemos cómo en cada una de las tentaciones de Jesús, el diablo quiso suprimir la dependencia en Dios y la sumisión a su buena y perfecta voluntad. Pero Jesús no cedió. Él no aceptó la tentación. Y esta meditación del Padre Nuestro nos lleva precisamente a eso. Señor, líbranos de todo mal. Ayúdanos a vencer toda tentación. ¿Qué concluimos con esto? Mire, la oración no mueve a Dios a hacer nada que Él no esté inclinado a hacer. Él tiene toda la intención de hacer que su nombre sea santificado en nuestras vidas a través de nuestras oraciones. La oración es la manera en que Dios ordena nuestras prioridades para alinearlas con las suyas. Eso es lo que hace la oración. Nos pone en mutuo acuerdo con Dios. Y Dios desea que nuestras oraciones tengan como consecuencia grandes respuestas. Y cuando nuestras oraciones son consecuencia de sus grandes propósitos, entonces vamos a recibir respuesta de Dios a lo que nosotros pidamos. Ponga su corazón en línea con el cielo, en línea con la voluntad de Dios. Cuando sus oraciones y su corazón esté en acuerdo a la voluntad de Dios,
se van a producir grandes resultados. Que su primer motivo de oración sea honrar a Cristo, sea adorar a Dios, sea rendirse ante el Señor. Y de esta manera usted va a recibir el propósito de Dios, usted va a recibir respuesta a sus oraciones. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu obra, por tu palabra, gracias por